Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con otro Acadef Original y hoy vamos a hablar de cómo tener una buena ocupación racional en el terreno de juego con mi equipo. Vamos a hablar de esa ocupación racional y cómo en función de la idea táctica, del estilo de juego de cada equipo puede tener sentido una ocupación racional u otra, ¿vale? Porque al final lo que tenemos que ver es que una buena ocupación racional depende del buen desarrollo de la idea táctica que se quiere utilizar. No hay una ocupación racional para todo el mundo que digamos, esta es la buena ocupación racional. Porque si nos vamos a equipos como por ejemplo, me acuerdo en aquella Champions, el Ajax de Ten Hag, no tenía muchas veces ni amplitud ni profundidad, pero las relaciones que surgían de esos jugadores acercándose en espacios muy próximos era muy complicado de defender y así fue que llegaron, si no recuerdo mal, a la semifinal de Champions. Entonces, tenemos que hablar de que no hay una ocupación racional correcta o una ocupación racional que sea la perfecta, sino que esto va a depender de la idea de juego que tenga ese equipo, del plan táctico y de la estrategia operativa también que tenga ese equipo, y vamos a hablar de diferentes estrategias que podemos hacer nosotros en la ocupación racional en función de la idea táctica que tengamos y ver en función de qué puede variar, porque va a haber determinados parámetros que nos van a hacer variar esa ocupación racional, y donde con un parámetro puede ser buena una ocupación racional, con otro parámetro seguramente no sea esa misma idea, esa misma colocación de los jugadores, una buena ocupación racional. Y como pone en la imagen, lo que para un equipo puede ser una buena ocupación, para otro puede no serlo. Vemos en la imagen también entre interrogaciones la palabra equilibrio. Es algo que se dice mucho, queremos un equipo equilibrado, queremos tener equilibrio, pero de nuevo tenemos que definir, o tendríamos que definir, qué es el equilibrio. Y es que para cada equipo puede ser una cosa el equilibrio, porque si un equipo juega muy directo, el equilibrio será una cosa, y para otro equipo que juega muy combinativo, el equilibrio será otra, ¿vale? Entonces tenemos que también saber eso, que va a depender del contexto, donde volvemos a repetir la frase que siempre os repito y que para mí es fundamental: el fútbol no es un juego de estilo, es un juego de estímulos. Entonces vamos a hablar de una buena ocupación racional para determinado tipo de juego predominante, pero tenemos que saber que va a haber una buena ocupación racional no solo para un determinado tipo de juego, sino para cada jugada. Cada jugada va a tener una determinada ocupación racional correcta, por lo que es complejo, es muy complejo el fútbol al final, porque son 11 contra 11 continuamente contrarrestándose unos a otros, y lo que hace el rival determina mi decisión y lo que hago yo determina la decisión del rival, por lo que implica que la ocupación racional correcta va a depender de cada jugada, y por eso tenemos que conocer mucho el juego y que nuestros jugadores también conozcan mucho el juego para saber adecuarse a la demanda de cada situación y a esos estímulos que tenemos que leer, a esos estímulos relevantes, para adaptarnos y tener una buena ocupación racional en cada jugada, en cada momento de la jugada. Tenemos que saber en la ocupación racional del juego, del terreno de juego, que es un ciclo en el juego, donde podemos distinguir, pero no separar, ojo, podemos distinguir sin separar 4 fases del juego, donde también cada uno podría hablar de las fases que él considere, porque podéis decir, oye, yo solo considero que hay ataque y defensa cuando no tengo balón, o momento con balón y momento sin balón. También podría ser acertado, o incluso que alguien pudiera desgranar y decir más fases, ¿vale? Aquí no hemos metido las acciones a balón parado, pero también sería otra fase a tener en cuenta. Podríamos hablar de esas 4 fases, del ataque organizado, la defensa organizada y sus 2 transiciones: la transición defensa-ataque y la transición ataque-defensa. Entonces, la ocupación racional, cuando estamos, por ejemplo, en ataque organizado, puede ser una, pero siempre tiene que tener en cuenta que en el momento que la pierda tiene que estar relacionado. Entonces, una buena ocupación racional en ataque organizado tiene que tener también en cuenta que luego hay que defender. Entonces, como viene ahí, yo creo que es casi universal, sí que os recomiendo que haya una transformación rápida y racional de la relación ataque-defensa. Si yo ataco de una forma completamente diferente a cómo quiero defender, seguramente a mi equipo le cueste mucho el cambio de posiciones. Es verdad que sí, casi no se da una de las fases, como por ejemplo un equipo defiende en bloque bajo, otro tiene mucho el balón y ataca de una determinada forma, y cada vez que aprieta tras pérdida el equipo contrario le regala el balón,
pues no va a importar tanto que haya mucha defensa, que haya mucho cambio, entre el ataque y la defensa, porque como esa fase defensiva a nivel organizado no se va a dar casi, pues no implicaría tanto cambio para el jugador. Pero si hablamos de equipos y de partidos que son más igualados, sí que os recomiendo que esa relación entre ataque y defensa sea algo bastante similar, donde pueda haber algún cambio, defiendo 4-2-3-1 y luego en ataque uno de los laterales hace de central y otro sube, bueno, diferentes cambios, diferentes matices que nos pueden interesar para una buena ocupación racional en función de los jugadores en cada fase, pero sí que no haya demasiada deformación en una fase y otra, entre una fase y otra. Esto, por ejemplo, lo vemos con el Manchester City de Guardiola, cómo opta por meter a los laterales por dentro o que los laterales hagan de central, y él lo dice muchas veces. Esa transición defensiva es mucho más fácil si tengo a los laterales cerca de su puesto que si tengo los laterales muy profundos y cada vez que yo pierdo el balón tienen que bajar 60 metros del campo. Entonces, saber eso, que si esa relación es más similar entre ataque y defensa, va a ser más fácil para nuestro equipo esa transición y seguramente estemos mejor organizados. Hay que tener en cuenta lo que implica estar en las diferentes zonas, ¿vale? Porque una buena ocupación racional, cuando tengo el balón en el inicio del juego y el rival me está presionando alto, será de una forma, y seguramente cuando el rival está más replegado, la ocupación racional será otra. ¿Por qué? Porque en cada zona implica diferentes espacios y diferentes participación de componentes, donde en el inicio del juego el portero normalmente es un apoyo más, es un jugador más, y cuando ya pasamos a creación de juego, ese apoyo ya no lo tenemos, o al menos ya no lo tenemos tan cerca, que tenemos que enviar el balón bastantes metros hacia atrás. Si bien es cierto que hay propuestas actualmente que están subiendo mucho al portero en el juego combinativo y que puede ser algo interesante, me parece es una idea innovadora e interesante. De hecho, Guardiola habla en una entrevista de que el fútbol del futuro va a ser de aquel que se arriesgue a poner el portero en posiciones bastante avanzadas para construir el juego, pero normalmente en el inicio del juego tengo un jugador más por el portero que en creación del juego no lo tengo. Y en finalización de juego lo que menos tengo es tiempo y espacio, porque es donde los equipos más van a defender obviamente su portería, porque esto se trata de hacer goles. Entonces, en función de estos parámetros, tenemos que saber que nuestra ocupación racional del juego va a venir determinada por la fase, la parte del campo en la que estoy. Esto tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo en cuenta cuando nuestro equipo se organice. En inicio del juego podemos tener una estructura, en creación de juego podemos tener otra y en finalización de juego podríamos tener otra, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a un ejemplo que decía Henry cuando explicaba ese funcionamiento del Barça de Guardiola, decía: chicos, hasta 3/4 del campo tenéis que respetar mi plan y las posiciones que yo os he marcado, y a partir de ahí hay más libertad. Bueno, es una forma de organizarse, como hasta ese momento de finalización de juego, hasta ese 3/4 de campo, había una estructura muy marcada por Guardiola y luego había más libertad en esa zona de finalización del juego. Vemos cómo en función de la fase, de la parte del campo, eso variaba, ¿no? Esa ocupación racional del terreno del juego variaba. Sí, a mí me gusta siempre hacer dudar a los alumnos, igual que lo quiero hacer con vosotros, y es que dudéis de los dogmas, dudéis de las tradiciones. A mí no me gusta que alguien diga: no, hago esto porque siempre se ha hecho así, porque es lo normal, y juego así porque es lo normal, y muchos equipos juegan así. Yo creo que no, que puedes hacerlo, pero busca una argumentación que a ti te convenza y que realmente a ti te llene. Solo hacerlo porque lo hacen los demás, pues es algo que para mí no habla bien de ti como entrenador. Tienes que buscar tu propia argumentación, y yo creo que es muy interesante que busquéis ideas innovadoras, incluso ideas que se han hecho en el pasado. El fútbol evoluciona y a lo mejor las podemos rescatar. Entonces yo os animo desde aquí a que hagáis propuestas innovadoras y que dudéis de los dogmas. Aquí vemos una frase en la imagen que puede ser un dogma, ¿vale? O una frase que es manida en el fútbol, que dice: un equipo que está bien situado sobre el terreno de juego ofrece un gran número de posibilidades de a quién poder pasar el jugador que se encuentra en posesión del balón. Puede ser verdad, pero también puede no serlo, porque a lo mejor un equipo está bien situado sobre el terreno de juego y el jugador con balón únicamente tiene dos opciones, pero son dos opciones tan bien entrenadas y complicadas de contrarrestar, que eso ya es un equipo bien situado, aunque solo tenga dos opciones y no tiene un gran número de posibilidades como pone en la imagen. Entonces, os animo a dudar de los dogmas
y a dudar de los autores también que veamos. Muchas veces no, es que lo ha dicho tal entrenador o lo ha dicho tal autor y ya me lo creo como un dogma absoluto. No, dudar, reflexionar y sacar vuestras propias conclusiones en función de lo que vosotros entendéis en el fútbol y en función de vuestras experiencias en el mundo del fútbol también. Vamos a hablar de los elementos que modifican una buena ocupación racional en el terreno de juego y son los que vemos aquí. Estos elementos son los que dependen de la ocupación racional y los que van a modificar continuamente esa ocupación en el terreno de juego. Vamos a empezar con el primero, y es que hablamos de que el sistema de juego puesto en práctica condiciona la ocupación racional, porque si tengo un sistema de juego será una buena ocupación racional de una forma y si no será de otra. Para mí, ¿qué marca qué sistema de juego tenéis que utilizar en cada equipo? Los jugadores que tengáis. Y es que, como vemos aquí la frase de Rubén de la Barrera, la capacidad vital en el entrenador será la de saber ubicar al jugador en el juego, es decir, qué jugadores tengo y en función de eso, dónde le voy a ubicar dentro del campo y en interrelación con sus compañeros para que pueda sacar su máximo potencial. Ubicar al jugador en el juego para que saque ese máximo potencial que lleva dentro y que tenemos que aprovechar de él, ¿vale? Entonces, en función de eso, elegir vuestro sistema. Ojo, cuidado, y repito lo de dudar de los dogmas, hay entrenadores que siempre juegan con el mismo sistema, como puede ser Marcelino, y también les va bien. Entonces, bueno, ojo, yo os digo que a mí me gusta eso, adaptar el sistema a los jugadores para ubicarles en donde yo creo que van a sacar su máximo potencial, pero ¿por qué no? También puede ser otra opción que vosotros como entrenadores tengáis un sistema y adaptéis los jugadores al sistema. También puede ser una opción totalmente válida. Seguimos, otro factor a tener en cuenta en esta ocupación sería la táctica a emplear, y es que ya lo hemos hablado antes, en función de cómo quiera jugar el equipo, una ocupación racional u otra será la ideal. Hay veces que un equipo vacía el centro del campo porque quiere jugar muy directo y si nos vamos a lo mejor desde el punto de vista más teórico decimos este equipo no tiene una buena ocupación racional porque no tiene diferentes alturas, diferentes opciones de pase, etcétera. Pero para ese equipo sí que es una buena ocupación racional porque se va a saltar ese medio del campo y va a jugar directo. Entonces, para ellos puede ser eso una buena ocupación racional y un equipo equilibrado. Y a lo mejor otro entrenador lo ve y dice, pues para mí esto no es un equipo equilibrado y también puede tener razón. Pero en función de la táctica a emplear, de lo que vayamos a hacer, puede ser una buena ocupación racional una cosa u otra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, otro estímulo para esa ocupación racional, el tipo de marcaje del oponente. Porque el fútbol es un deporte de colaboración-oposición y el rival influye. Siempre lo digo, el rival me permite unas cosas y me prohíbe otras. Entonces, cómo me marca el rival va a influir en cómo va a ser mi colocación. No es lo mismo que me marquen en zona o que me marquen al hombre. Si me marcan en zona, seguramente tenga sentido a nivel de ataque organizado que mis jugadores estén entre jugadores, entre líneas, para buscar esos espacios donde puedan tener más tiempo y espacio para recibir, pero si me marcan al hombre es imposible que yo me coloque entre rivales porque están uno con uno, entonces es imposible que yo me coloque, tendré que buscar otros medios tácticos, otra ocupación racional del terreno de juego para ese marcaje. Además, marcajes que cada vez están más de moda y que cada vez se hacen más por ese gran dominio que ya están teniendo los equipos de estos conceptos de estar en intermedias, estar entre líneas, diferentes alturas, etcétera. Se está marcando al hombre y ya muchas veces a lo mejor no es necesario diferentes alturas, ya no puedes estar entre rivales porque te marca uno. Entonces, bueno, el marcaje del oponente condiciona en gran medida cómo vamos a estar colocados nosotros. El marcaje también del propio equipo, porque al final en defensa podemos tener una buena ocupación racional si por ejemplo defendemos en intermedias y buscamos siempre diferentes coberturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Líneas escalonadas, jugadores cerca para hacer diferentes ayudas y de nuevo hablamos, si marcamos al hombre pues la ocupación será diferente, seguramente las ayudas no existan tan cercanas, pero tenemos otros contras y otros pros en esa forma de defender. Entonces no hay coberturas, pero tengo a uno con uno, me juego duelos, si soy superior en esos duelos, por ejemplo, pues va a tener sentido que yo marque al hombre. Ahora, la ocupación racional de ese equipo no va a ser líneas escalonadas, tal y cual, porque va a depender en gran medida de lo que haga el oponente, por esos marcajes al hombre. Entonces, saber que el marcaje de mi equipo también influye en esa ocupación racional del terreno de juego. También influye las características de los compañeros, es decir, si yo soy un jugador y por ejemplo soy el extremo del lado contrario, tiene el central derecho el balón y yo soy extremo izquierdo, puede tener sentido si ese central
tiene capacidad de jugarme una diagonal conmigo y ser preciso que yo esté en máxima amplitud, puede tener sentido. Y a lo mejor si ese central no tiene esa capacidad, puede tener también más sentido que yo me cierre unos metros previendo la posible pérdida de que ese central pueda fallar, ya que no me va a activar nunca a mí porque no tiene capacidad para hacer ese cambio de orientación. En cambio, si juegan corto y van avanzando y luego voy a poder recibir yo de otro compañero, ya sí que me podría abrir, pero en ese momento que tengo el central alejado me puedo cerrar unos metros para, por si perdemos el balón, ayudar en esa posible pérdida, ¿vale? Entonces las características de los compañeros también influyen, porque mis movimientos van a ser posibilitados por unas condiciones de los compañeros o imposibilitados, como es el caso de ese central que no tiene ese desplazamiento para encontrar a ese extremo abierto, ¿vale? Saber que eso también influye en una buena ocupación racional. Lo que también influyen, obviamente, son las características de los adversarios. Y es que, de nuevo, es lo mismo. Si, por ejemplo, hablamos en defensa, en el mismo ejemplo que antes, si ese central derecho no tiene ese desplazamiento, seguramente me interese que mi lateral cierre y no se quede con el extremo en amplitud, porque no va a ser capaz de activarle a ese jugador alejado. Entonces, ¿para qué voy a perder el lateral estando cerca de ese extremo si no va a poder activarle? Entonces, que cierre más y haga una ayuda, y si el balón va allí luego, que vaya con él. En cambio, si ese central sí que tiene ese desplazamiento, a lo mejor me interesa que mi lateral sí que esté un poquito más cerca de ese extremo, por si hay un cambio de orientación, ir al control e intentar que ese control del balón aéreo, que normalmente suele ser más difícil, sea defectuoso y pueda ser un buen momento para robar el balón. En función de las capacidades de los rivales, nosotros tenemos que colocarnos y tener una buena ocupación racional de una forma o de otra. Como vemos, hay muchos factores que influyen en esa ocupación racional. Lo veníamos hablando desde el principio, no hay una ocupación racional ideal, y hemos visto cómo hay muchos elementos que influyen, por lo que, como hablábamos, el fútbol es un juego de estímulos, donde tenemos que tener en cuenta todos esos estímulos que hemos hablado para decidir dónde va a estar ocupando el terreno de juego cada jugador. Si hablamos desde el punto teórico de una buena ocupación racional, desde el punto de vista de lo que se llama juego de posición o desde un ataque combinativo, podríamos hablar, como vemos en la imagen, de diferentes alturas para dificultar la defensa. Obviamente ante una defensa en zona, que suele ser lo más habitual, aunque como he dicho antes, está bastante de moda esas defensas al hombre y esa presión alta, asfixiando la salida del rival. Ante esa defensa en zona, diferentes alturas para dificultar la defensa, ¿vale? Porque si un jugador sale, deja otro la espalda libre. Si están a la misma altura, un jugador entre esos dos jugadores va a poder defender a los dos, ¿vale? Diferentes ejes también para dificultar esa defensa, para que lo mismo, si un jugador va hacia un eje, va a dejar libre el otro y vamos a poder encontrar ese hombre libre a la espalda de presión. Fijadores en amplitud y profundidad para tener espacio, ¿vale? Para intentar ocupar el máximo terreno de juego posible y tener más espacio para construir los ataques, ya que con la regla del fuera de juego, al final, la línea defensiva determina qué espacio va a ser útil de juego. Si yo tengo fijadores en profundidad y fijadores en amplitud, ese espacio útil de juego lo vamos a ver ampliado. Lo que yo llamo diagonal y vertical, y es que a mí me gusta en ataque, si hay una línea, una primera línea, por ejemplo, conformada con los centrales, como vemos ahí en un ejemplo con 4-3-3, la siguiente línea, como vemos en el 4-3-3, serían el mediocentro y los laterales, tiene que estar en diagonal a esa primera, ¿vale? Y la siguiente línea, esa, tiene que estar en vertical con la primera, de tal forma que lo que nos permite es generar triángulos para poder jugar y tener diferentes opciones de pase en el poseedor del balón, ¿vale? Creo que también es importante para una buena ocupación racional con este tipo de juego predominante. Ya digo que al final tenemos que decidir en función de cada jugada, pero creo que es interesante ese concepto de una línea, la siguiente en diagonal y la siguiente en vertical. Tengo diferentes opciones para poder triangular y jugar esos terceros hombres. Y luego, como pone ahí lo último, las vigilancias. Como he dicho, en el ciclo del juego estamos atacando, pero tenemos que pensar también que en el momento de la pérdida tenemos que estar bien preparados para defender esa acción. ¿Y eso cómo se consigue? Estar bien colocados en ataque y, por ejemplo, esas diferentes alturas me permiten que si yo pierdo el balón tenga siempre una altura detrás para poder defender esa pérdida y poder temporizar esa acción o hacer presión tras pérdida. Ahí vemos un ejemplo del Manchester City con diferentes alturas, diferentes ejes, jugadores entre rivales, ¿vale? Podría ser un ejemplo bueno para ver esto en un terreno de juego plasmado del ejemplo que veíamos antes en la imagen. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo
un equipo del mismo entrenador, en este caso de Guardiola, busca algo diferente, una ocupación racional diferente, donde a lo mejor si vamos antes a la teoría pura, no estamos hablando de una ocupación racional perfecta, pero como hemos hablado, tenemos que adaptarnos a la estrategia del partido y a los jugadores que tenemos, y en este caso vemos como en la derecha solo está Robben abierto y el resto hay una acumulación de jugadores masiva en el lado izquierdo. Esto puede ser, y decir, no es una ocupación racional porque tenéis muchos jugadores en una zona y puede ser más fácil defenderlos porque las distancias del defensor de llegar a uno a otro son menores, pero si buscamos el aclarado, aislar a uno de los jugadores, en este caso a Robben, tiene mucho sentido porque con esa acumulación de jugadores en un lado, aislamos las ayudas de ese lateral izquierdo, en este caso de la Roma, y nos va a ayudar a que Robben aproveche su 1 contra 1. Entonces, ocupación racional depende de muchos factores, en este caso Guardiola prefirió tener un 1 contra 1 muy claro en esa zona y eligió esta ocupación racional, ¿vale? Creo que es un ejemplo muy bueno para ver cómo en función de los diferentes factores puede ser beneficiosa una ocupación racional u otra. Si hablamos del juego directo, de un juego más directo, podríamos hablar como principales vías dos formas de ocupar el terreno de juego. Seguramente haya más y hay un montón de matices, pero para no extendernos tanto, vamos a hablar sobre todo de las dos principales. La primera, una acumulación de jugadores en una zona donde yo juego ese juego directo, tengo mucha gente acumulada para esa segunda jugada, que haya un duelo, seguramente equipos buenos en duelos, equipos que dominan esa segunda jugada, les interesa este tipo de acumulación de jugadores en el juego directo y a lo mejor jugadores que a lo mejor no, o equipos que a lo mejor no dominan tanto ese juego directo, pero sí tienen algún especialista, puede ser interesante el aclarado para un jugador o para dos jugadores en una determinada zona donde el equipo está abierto, pero hay un aclarado en esa zona y jugamos directo con ese jugador. Lo vamos a ver aquí en una imagen, como en el mismo partido, en el Barça-Getafe del año pasado, en este caso el Barça generaba un aclarado para Griezmann con un pase de Ter Stegen normalmente a media altura, ya que la altura de Griezmann no es muy alta, y buscaban ese aclarado para que Griezmann aguantara o bien con el pie o bien con el pecho y luego jugar de cara, y se saltaban esa presión agresiva del Getafe casi al hombre. Como vemos antes, el tipo de marcaje del oponente cambia mi forma de ocupar el terreno de juego. Aquí vemos una forma de jugar directo con ese aclarado a uno de los jugadores, y aquí vemos otra forma en el mismo partido, en este caso del Getafe, como el Getafe juega directo, en este caso en saque de puerta, acumula muchos jugadores en una zona y juega ahí, sabe que es superior que el Barça en los duelos, en las disputas, en los balones divididos. Entonces si yo meto el balón ahí, hay mucha acumulación, seguramente haya diferentes disputas, y como somos superiores nos podemos hacer con el balón en campo contrario y a partir de ahí intentar lanzar un ataque y profundizar, ¿vale? Vemos diferentes formas de ocupar el terreno de juego ante una propuesta de juego directo, y que las dos pueden ser buenas formas de ocupar ese terreno de juego. No va a haber una ocupación racional ideal para el juego directo tampoco, sino que tenemos que adaptarnos al equipo que tenemos. Para acabar, repito, ya os lo he dicho bastantes veces durante el vídeo, pero para que quede claro, que cada uno cree la ocupación racional que mejor convenga a su equipo en función de cada contexto, ¿vale? Leer el contexto que tenéis en cada partido, incluso hacer entender al jugador que en cada jugada tiene que haber una ocupación en función de esos estímulos que tienen que tener en cuenta, que nosotros como entrenadores les tenemos que hacer entender los estímulos relevantes y cómo decidir y cómo actuar ante ellos, y a partir de ahí que ellos ocupen una posición u otra. Y para acabar os voy a leer una frase, en este caso de Peter Drucker, que dice lo siguiente: innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. Y es que, como os he dicho antes, hay que huir de los dogmas y hay que buscar diferentes vías para que nuestro equipo ocupe mejor el terreno de juego y innovar. Creo que es importante que innovemos. Guardiola, por ejemplo, cambió un poco la manera de entender el juego y, por ejemplo, utiliza innovaciones como los laterales por dentro, que hacía mucho que no se veían con ese Bayern de Múnich, con Lahm o con Kimmich. Y es importante que huyamos de esos dogmas y que creemos nuestras propias formas de ocupar el terreno de juego en base al análisis que hagamos de nuestro equipo y de nuestros jugadores y de nuestro contexto. Yo os animo a que hagáis eso, porque si siempre haces lo mismo, siempre vas a conseguir los mismos resultados. Si haces cosas diferentes, seguramente también obtengas diferentes resultados a los demás, y también, ¿por qué no?, llamarás la atención más de la gente si haces cosas diferentes que si haces lo mismo que hace todo el mundo. Así que desde aquí te animo a que busques y explores diferentes vías
para que tu equipo ocupe bien el terreno de juego de formas innovadoras y que seguramente van a sorprender a tu rival. Hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. Os veo en el próximo AcaDev Original, en el cual nos podéis poner qué temas os gustaría que habláramos en el siguiente mes en los comentarios, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda saber qué os interesa a vosotros para que nosotros podamos aportar la información valiosa que vosotros queréis. Acuérdate de darle a la campanita de notificaciones, de seguirnos en el canal de YouTube si quieres más contenido como este y nada más. Te veo en el próximo AcaDev Original.